democráticas garantizadas. Colombia y el resto de los países del Grupo de Lima, en tanto, se alinearon con Washington, mientras México mantiene su reconocimiento a Maduro. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido y no vamos en este momento a proceder a romper relaciones o desconocer a ese gobierno. La resistencia al papel de Estados Unidos en la crisis la encabezan las superpotencias China y Rusia, además de Turquía e Irán, países con fuertes vínculos e intereses económicos en Venezuela. Estados Unidos, que sufre de paranoia, asegurando que hubo injerencia en sus comicios sin prueba alguna, trata por su parte de arbitrar los destinos de otras naciones. Venezuela fue tema de discusión incluso en el foro de Davos, donde muchos analistas coincidieron en el papel crucial que juegan las Fuerzas Armadas como sostén de Maduro. Las Fuerzas Armadas son un par de centenares de hombres que están pasando hambre, que tienen familias y sus familias estuvieron ayer en las calles. Hay 300 oficiales que están siendo torturados en prisión. Esto no puede durar mucho. También hay temor de que la puja por el poder entre Maduro y la oposición tenga efectos mucho más allá de las fronteras del país petrolero. Existe el gran peligro de que Venezuela se convierta en la pelota de los juegos geopolíticos que juegan Estados Unidos, Rusia y China. En medio de la tensión política, los venezolanos siguen luchando por sobrevivir en el día a día. Israel se une a Estados Unidos, Canadá y a la mayoría de los países de América del Sur y países de Europa para reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llamó el sábado a todos los países del mundo a unirse a lo que denominó las Fuerzas de la Libertad en Venezuela. Lo hizo durante una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que también pidió poner fin a todas las transacciones financieras con el gobierno de Nicolás Maduro que Washington considera ilegítimo. Ahora tenemos un nuevo líder, Juan Guaidó, en Venezuela, que ha prometido convocar a elecciones y devolver el orden constitucional a Venezuela y seguridad a la región. No podemos demorar esta conversación crítica que atrae la atención del mundo. Por el bien de Venezuela y la región, debemos apoyar a los venezolanos y debemos hacerlo ahora. Un proyecto estadounidense de declaración del Consejo de Seguridad sobre Venezuela que pedía otorgar un apoyo pleno a la Asamblea Nacional fue bloqueado esta mañana por Rusia y China. Moscú había intentado bloquear la sesión con el argumento de que Venezuela no supone una amenaza para la paz y la seguridad, pero solo le apoyaron China, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial. De Juan Guaidó como nuevo presidente de Venezuela suscitó marchas y encuentros de apoyo en distintos países de Latinoamérica. Varias ciudades de Colombia sirvieron como escenario para que ciudadanos venezolanos salieran a mostrar su apoyo al presidente encargado. En Bogotá destacó la casa de la Embajada de Venezuela, donde centenares se congregaron. Los ciudadanos venezolanos que están en calidad de migrantes en Ecuador celebraron a Guaidó como presidente y la Embajada de Venezuela en Quito se volvió un cúmulo de júbilo para ellos. Esta celebración se presenta cuando en Ecuador hay algunas denuncias de xenofobia debido a las acciones de algunos extranjeros, dentro de las que destacan los venezolanos. Santiago de Chile conglomeró a miles de venezolanos que mostraron su respaldo a Guaidó. Gracias Chile fue uno de los cánticos que con más frecuencia entonaron, así como pancartas que pedían la salida de Maduro. En los últimos meses, más de 200.000 venezolanos llegaron a Chile por la mala situación económica de su país. Al menos 1.000 venezolanos hicieron presencia en Buenos Aires para dar un espaldarazo a la autoproclamación de Guaidó. La Plaza del Vaticano en la capital argentina estuvo llena de ciudadanos que coreaban consignas que pedían la salida pacífica de Maduro. Según los últimos datos aportados por el gobierno argentino, son cerca de 130.000 los venezolanos registrados viviendo en Argentina. Al menos 400 personas se manifestaron en Montevideo para pedir al gobierno de Uruguay que reconozca al líder de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela. Muchos de los manifestantes alegaron que Uruguay es un referente de la democracia en la región, por lo que en su declaración debía primar el deslegitimar el gobierno de Maduro.
celebrando los ejercicios militares más importantes de la historia de Venezuela, del 10 al 15 de febrero. Sépanlo usted, general Murga Batista, sépanlo todos los oficiales, todos los soldados y soldadas. Estos son los ejercicios de mayor importancia en toda la historia de nuestra patria. Porque vamos a demostrar el poder militar de una fuerza armada profesional, científica. El presidente estadounidense Donald Trump renunció el viernes temporalmente a su intención de construir un muro en la frontera con México. El mandatario cedió ante la presión política para poder acabar con el cierre gubernamental más largo de la historia de su país. Trump firmó la ley para reabrir la administración al menos por 3 semanas luego de su aprobación en el Congreso. Si no obtenemos un acuerdo justo del Congreso, el gobierno cerrará nuevamente el 15 de febrero. O usaré los poderes que me concede la ley y la Constitución para hacerme cargo de esta emergencia. Una declaración de estado de emergencia le permitiría a Trump disponer de poderes extraordinarios para tomar decisiones sin el aval del Congreso. El gobierno estadounidense estaba parcialmente paralizado desde el 22 de diciembre, debido a que la oposición demócrata no quería otorgar los $5.700 millones que pedía la Casa Blanca para el muro fronterizo. Durante este tiempo, unos 800,000 trabajadores federales se quedaron sin recibir sus sueldos. Y aunque ahora lo harán de manera retroactiva, no es el mismo caso de muchos contratistas, que también El Papa Francisco reconoció el sábado que la Iglesia está herida por su pecado, en un mensaje a la comunidad religiosa reunida en Panamá. En el penúltimo de sus 5 días de visita con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, el jefe del Vaticano ofició una misa en la que alertó sobre un cansancio de la esperanza. El cansancio de la esperanza nace al constatar una Iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del Maestro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Francisco hizo el llamado de atención cuando el Vaticano se prepara para recibir del 21 al 24 de febrero una reunión de obispos que tratará el espinoso tema de los abusos sexuales, que ha erosionado la credibilidad de la milenaria institución. Según el director de prensa de la Santa Sede, el Papa espera salir de ese encuentro con medidas concretas para combatir lo que considera una terrible plaga. El Chorrillo, un icónico barrio pobre de Panamá. Con 20.000 habitantes, este lugar es un claro ejemplo de la pérdida de terreno de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Sin grandes construcciones y con Biblia en mano, los evangélicos han multiplicado su influencia. La Iglesia evangélica, sin criticar a los católicos, es más unida al pueblo, a la generación que está aquí en el barrio, porque nosotros lidiamos con ellos, caminamos con ellos, vivimos en el mismo edificio con ellos. Los evangélicos comenzaron a proliferar en Panamá hace unos 15 años y ahora representan un 19% de los 4 millones de habitantes. Roberto fue católico hasta hace 2 años. Ahora invoca fervoroso al Dios evangélico que lo sacó de un mundo de drogas, alcohol y peleas. Ahora que estoy en la iglesia evangélica, siento la gloria de Dios, siento la unción que Dios me ha dado, de verdad, la gracia de Dios. Las iglesias llenan los vacíos que dejan familias rotas, la deserción escolar y la violencia juvenil. El frío polar ha obligado a los habitantes de Chicago, en Estados Unidos, a instalar estufas en los andenes mientras esperan el metro o refugiarse en centros de calentamiento habilitados por la alcaldía. Las gélidas temperaturas han convertido en una odisea para los pasajeros tomar el tren elevado de Chicago porque la mayoría de las estaciones están a la intemperie. Arremolinados alrededor de las estufas en los andenes, arropados de pies a cabeza y cargando bebidas calientes, los transeúntes soportan temperaturas hasta de 19 grados centígrados bajo cero, con una sensación térmica de -25 y amenazas de tormenta de nieve. Las estufas brindan unos pocos minutos de alivio, pero suficientes para mantener alejado el riesgo de congelamiento o hipotermia mientras llegan al tren.
La Oficina de Emergencias 911 de la ciudad ha advertido a estos valientes ciudadanos que las señales de congelamiento son hormigueo, palpitaciones y adormecimiento en los dedos de manos y pies, orejas y nariz. Con el congelamiento, los fluidos corporales se cristalizan y expanden, causando daños en los tejidos que pueden provocar la muerte. En los próximos días se prevé aún más frío y el viento polar que sopla desde el lago Michigan puede provocar el congelamiento en menos de media hora de las personas que permanezcan expuestas. Así lo advirtió el director de la Oficina de Emergencias 911. Las personas que tienen problemas de calefacción en sus casas pueden acudir a 6 centros de calentamiento que opera el Departamento de Apoyo y Servicio a las Familias. La municipalidad no dio cifras sobre la concurrencia, pero informó que algunos centros vieron colmada su capacidad y debieron extender los servicios a la noche para atender a desamparados sin techo. Bibliotecas públicas, estaciones de policía e instalaciones de servicio de parques también reciben gente que necesita protegerse de este inusual frío. Cerrada por nieve. La Torre Eiffel, uno de los monumentos más visitados del mundo, suspendió los ingresos el martes por la mañana debido a un temporal de nieve. Los turistas que se acercaron a la zona debieron limitarse a tomarle fotografías a la distancia. No es la primera vez que la Dama de Hierro cierra debido a malas condiciones meteorológicas. En marzo de 2018 suspendió las visitas debido a la formación de escarcha que impedía el uso de las escaleras. 7 departamentos del noroeste de Francia activaron el martes su plan Gran Frío debido a la tormenta de nieve, que se espera azote una gran parte del país. Desde las llanuras centrales hasta la costa este, vivirá en los próximos días el invierno más crudo en 2 décadas. Un frente de nevadas barrerá esta zona con fuertes vientos que podrían alcanzar las 65 millas por hora. En zonas del sur como Tennessee, Carolina del Norte, Georgia, Alabama y Luisiana, Minera Vale se rompió y causó una gran catástrofe ya que un río de lama destruyó diversas casas próximas a la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. La tragedia en Brasil ha dejado hasta ahora 7 muertos y 150 desaparecidos. Brasil tiene cerca de 23.000 represas para diversas finalidades, como generación de energía, acumulación de agua o residuos de minerales, como fue el caso de la que se rompió hoy viernes. Según un comunicado de la Gobernación del Estado de Minas Gerais, al menos 7 cuerpos han sido hallados en medio de la lama arrojada por el vertido. 9 personas fueron retiradas con vida de la lama y conducidas a hospitales, y cerca de 100 fueron retiradas ilesas de áreas en que habían quedado aisladas. Pidieron este miércoles permiso a sus deidades ancestrales para celebrar la Alasita, la Feria de la Prosperidad y los Deseos en miniatura, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En la víspera del inicio de la Alasita, que en aymara significa cómprame, los artesanos y decenas de amautas o sabios indígenas acompañaron el recorrido por las principales calles de La Paz, de la Illa del Equeco o Equecotuno, un ídolo de piedra precolombino recuperado de un museo de Suiza en 2014. El Equeco es la deidad andina milenaria de la abundancia y la fortuna, y es la principal figura de esta